días, Jesús. Buenos días, profe. Buenos días, Orlando. Buenos días, profesor. Buenos días, Ana. Buenos días, Rafa. Buenos días, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Sí, profesor, muy bien. Qué bueno. Todo correcto, todo correcto. Qué bueno, no, pues está muy bien. ¿Qué ¿Y tal? los gatos qué tal están, hijo? ¿Los qué? Los gatos. Muy bien, profesor, muy bien, ya mejor. ¿Andaban peleando o qué? Algo así. Se ponen muy locos, ¿verdad? Demasiado. No, sí. ¿Son muy agresivos o no tus gatos? No, profesor, es que no tengo gatos de verdad, solo era un videojuego. Ah, ok, con razón. Yo dije, Todo no, bien, pues gracias. tendrá gatos y perro y a lo mejor es un pleito canijo, ¿ah? Pero bueno, está bien. Paola, como que no se puede unir Paola. Paola. Ahorita tenemos la clase de estructura socioeconómica de México. La que se siente caliente, caliente. Bueno. La clase pasada de estructura socioeconómica alcanzamos a ver lo de los Juegos Olímpicos del 68 y el Mundial, ¿verdad? Del 70. Vimos la política exterior y el Tratado de Tlatelolco. Ah, sí, porque luego también vimos la política educativa y el estudiantil del 68, ¿va? A ver. Aguanten un segundito, joven. Es que también vimos, espérenme un tantito, porque vimos, esto sí lo vi, esto también. No, aquí fue donde nos quedamos. Los Juegos Olímpicos de México 68, 10 días después de la matanza del 2 de octubre, los medios de comunicación ocultaron lo sucedido. Y el 12 de octubre se inauguraron en la Ciudad de México los Juegos de la 19 Copa de la Olimpiada, perdón,
bautizadas como las Olimpiadas de la Paz, como si nada hubiera pasado. Y luego fue la Copa Mundial de Fútbol de 1970, que fue la 9ª Copa Mundial de Fútbol y se celebró en México en los meses de mayo y junio de 1970. Este torneo fue considerado por diversos expertos como uno de los mejores en la historia del fútbol, debido a tanto a su juego limpio. No hubo expulsados en todo su desarrollo y como a los diversos planteles que asistieron con algunos de los mejores jugadores de este deporte, como fue Pelé y Franz Beckenbauer. En la política exterior, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, México se alineó a la ideología económica y la política de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Pese a ello, aún después de la Revolución Cubana, mantuvo relaciones diplomáticas con la isla, aun cuando Fidel Castro declaró que su régimen político era marxista-leninista. Esta situación no era del agrado de Estados Unidos, como tampoco lo era la simpatía que la izquierda intelectual y política mexicana manifestaba por el gobierno cubano y su lucha antiimperialista. Lo paradójico era que los radicales mexicanos defendieran a Fidel Castro, al Che y a la Revolución Cubana, cuando estos se interesaban más en complacer al gobierno mexicano. Recordemos que fue el jefe de la DFS de México quien liberó a los dirigentes cubanos del movimiento del 26 de julio, presos en nuestro país en 1953. Con el fin de que no quisieran seguir los pasos de Cuba, Estados Unidos mantuvo vigilados a México y otras naciones de América por medio de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que se encargó de mantener el control y espionaje de información que en estas naciones. Incluso reclutó a funcionarios de gobiernos como informantes con el código LITEMPO, que era compuesto por el prefijo LI, que identificaba operaciones en México, y TEMPO, que identificaba al programa de relación entre la CIA y altos funcionarios selectos de México, entre ellos el expresidente Adolfo López Mateos, con el código Litensor, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con el código Litempo II, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, con Litempo 8, y Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la DFS, con Litempo 4. La estación de la CIA en México era la más grande de América Latina. Tenía unas 50 personas y actuaba en estrecha colaboración con el gobierno mexicano. Díaz Ordaz basó sus acciones de la matanza del 2 de octubre en la hipótesis de una conexión entre el movimiento estudiantil y el comunismo internacional, y que desde dicho sector
se buscaría la realización de actos de sabotaje, tanto a los Juegos Olímpicos. Y Díaz Ordaz dio información falsa a la Embajada de Estados Unidos en México y a la CIA de ese país, de la cual ya mencionamos, era informante. Según esta versión apócrifa, el movimiento derivaría en una revolución de ideología comunista que sería apoyada por la Unión Soviética, Cuba y China. Esta versión se encuentra descrita en informes policíacos del Departamento del Distrito Federal y la Dirección Federal de Seguridad. Luego de los enfrentamientos del 26 y 27 de julio de 1968, lo cual desencadenó una fuerte represión contra las organizaciones locales comunistas más visibles. El Partido Comunista Mexicano y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, cuyas oficinas fueron allanadas y sus miembros detenidos arbitrariamente el mismo 27 de julio. Y luego hay una como publicidad que hacen que dice nuestro México, que ya nuestro hombre en México, Winston Scott, y la historia oculta de la CIA, Jefferson Morley, prefacio de Michael Scott. La Ciudad de México fue la Casa Blanca de la Guerra Fría, un caldo de cultivo perfecto para espías, revolucionarios y asesinos. La oficina que tenía aquí la CIA era la línea de batalla de la lucha de Estados Unidos contra el comunismo internacional, tan importante para América Latina como Berlín lo fue para Europa. Y luego también sale lo del cártel de los años 60, alusivo a las Olimpiadas del 68 y la represión estudiantil. El Tratado de Tlatelolco en 1967, Gustavo Díaz Ordaz propuso el tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco, en el cual se prohibía la fabricación, posesión y utilización de las armas nucleares en América Latina y el compromiso de usarlas solo con fines pacíficos. El tratado fue impulsado por el diplomático mexicano Alfonso García Robles como respuesta al tenor generado por la crisis de los misiles en Cuba y se firmó por 21 países iberoamericanos. Este hecho lo hizo merecedor al Premio Nobel de la Paz. Y luego se hizo lo que fue la política educativa, o se formó la política educativa, que al acabar la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría, pues México se alineó a la política de Estados Unidos, que esto repercutió evidentemente en todos los ámbitos, incluida la educación, y luego desde 1950 cierra los internados de Chapingo
y el Instituto Politécnico Nacional, que eran usados por hijos de obreros y campesinos que llegaban de provincia, así como varias escuelas normales rurales, y reprime a las organizaciones estudiantiles que buscaban democratizar sus espacios educativos. Para controlar las organizaciones sociales y estudiantiles, el gobierno usaba diversas estrategias: infiltración de agentes en las escuelas y en las organizaciones estudiantiles, para mantener informados a los órganos de seguridad respecto a los liderazgos y planes de acción, y también para ser utilizados como provocadores cuando les fuera encomendado. Creación de grupos de choque que se mezclarán con el sector estudiantil para contener mediante la violencia la disidencia que querían acallar. Cuando no bastaban estos mecanismos, se empleaba la fuerza pública, pero por las consecuencias jurídicas directas que implicaba su uso indebido, el Estado también recurrió a una modalidad de manejo del poder: la creación de grupos paramilitares clandestinos, entrenados y armados, para ser utilizados con el objeto militar de destruir al enemigo, a lo que les garantizó la impunidad y, por último, la utilización del ejército como recurso contundente de control social. Todos estos mecanismos fueron usados en el movimiento estudiantil del 68, como vamos a ver ahorita lo del movimiento estudiantil del 68 para que vean cómo surgió. Ahora bien, el movimiento estudiantil de 1968 comenzó el 22 de julio de 1968 con la represión de los granaderos capitalinos a una riña estudiantil entre las vocaciones 3 y 4 del Instituto Politécnico Nacional y alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los inconformes. Continuó la represión el 26 de julio a una movilización en la que resultaron 8 estudiantes muertos, 500 heridos y 200 detenidos. Además, acusó directamente a grupos comunistas de haber propiciado los desórdenes. También el jefe de la policía del Departamento del Distrito Federal atribuye los acontecimientos del 26 de julio a una conjura internacional que estaba diseñada por comunistas, un movimiento subversivo y tendiente a crear un ambiente de hostilidad.
en víspera de los Juegos de la 19 Olimpiada que se llevaría a cabo en México. Acusaciones de las que nunca hubo pruebas oficiales, pero que sirvieron en su momento para justificar la represión y el uso de la fuerza pública. Y luego, a partir del 27 de julio, varias escuelas entran a huelga y son atacadas por los granaderos. El 29 de julio, los militares invaden la preparatoria 1, también la 3, 4 y 5 de la UNAM. Otras escuelas y universidades más se suman a la huelga del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, Chapingo, la Normal de Maestros, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, el ENAC y la Salle. En poco tiempo, el movimiento estudiantil ganó. ¿El apoyo de quién? De los profesores, de los obreros, de los electricistas, de los petroleros e incluso de pandillas juveniles de los barrios céntricos, que cansados de la constante represión del gobierno capitalino, aportaron su experiencia en peleas callejeras y uso de armas improvisadas, como piedras, tabiques, cascos de refresco, o sea, las botellas, es que en Ciudad de México se le dice a los envases cascos. Y botellas con ácido, entre otras. También se solidarizó la Central Campesina Independiente. Así, a los reclamos estudiantiles se sumaron demandas policíacas y civiles, como la exigencia de la libertad a todos los presos políticos, como los dirigentes obreros Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otros sindicalistas presos entre 1959 y 1960. El lunes 29 de julio, las marchas lograron penetrar al Zócalo capitalino, donde estaba prohibido manifestarse, y son disueltas por granaderos y el ejército. Ahí continúan las protestas y marchas, algunas con la presencia del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. En las primeras semanas aparecieron todo tipo de formas de protesta, retenes para hacer propaganda y pedir fondos, pintas en los camiones, mitines relámpagos, captura de perros callejeros
que después de ser pintados en sus costillares, soltaban a desalumbrar o deambular por la ciudad, etc. Y el 4 de agosto se difundió públicamente el pliego petitorio de 6 puntos, que eran la libertad de todos los presos políticos. Eso era lo que solicitaban. Para los estudiantes y activistas sociales detenidos por manifestarse, y en especial para Demetrio Vallejo, líder del sindicato ferrocarrilero, quien después de lograr un aumento de sueldos al movilizar a los trabajadores ferrocarrileros en grandes paros y pretender independizar al sindicato ferrocarrilero del corporativismo priista. Desde 1958 estaba encarcelado por delitos de disolución social contra la economía, equiparables al de resistencia de particulares, amenazas asonadas o motín, y ataques a las vías generales de comunicación. El siguiente punto era la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, quienes fungían como el jefe y el subjefe de la policía capitalina, respectivamente. El número 3 era la extinción del Cuerpo de Granaderos, que era el grupo policial que participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre, y el compromiso de no crear grupos semejantes. También estuvo la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que eran relativos a los delitos de disolución social, que se entendían como la difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. Y luego el otro punto era la indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Y luego fue el deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo de las autoridades a través de la policía, los granaderos y el ejército. Y luego hay una publicidad o un cartel que decía los agachados de Reels, número especial de los colados. Y salen los policías, salen los militares y salen los alumnos ahí tocando música. Que era en una edición especial de su revista, Los Agachados, Ríos Monero y escritor mexicano, permítanme un segundo.
dedica una crónica gráfica de la inusitada represión estudiantil de los meses de julio, agosto y septiembre de 1968 en el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, ubicado en el estado de Morelos, donde la puedes consultar de manera gratuita para que vean cómo suscitó. A ver si se pueden meter a una página de ellos, que es el mucachi@gmail.com, para que les manden toda la información esa y vean ustedes cómo sucedió. Y luego se habla sobre los porros, que en 1967 la autoridad captó las porras de los equipos de fútbol americano, tanto las de la UNAM como las del Poli, y reorientó su propósito deportivo para realizar actividades parapolíticas, utilizándolas como grupos de choque para hostigamiento, persecución y represión del sector estudiantil movilizado. De ahí que a los golpeadores se les llame porros. El Zócalo en la Ciudad de México, el 28 de agosto de 1968, se veía muy feo. Estaban los militares acaparando todo lo que es el Zócalo. Muy feo se veía eso. Y luego, en México 68, donde está el cártel del CNH, del movimiento estudiantil de 1968. A la mano tendida, la prueba de parafina fue la respuesta de los estudiantes, haciendo alusión con sarcasmo a la prueba de la parafina que se practica para determinar o detectar los restos de pólvora en una persona sospechosa de disparar un arma de fuego. Y durante los días siguientes, que hubo varias manifestaciones masivas, fíjense, de 100,000 a 200,000 personas. Sin embargo, el gobierno jamás quiso negociar con los líderes del movimiento. El 9 de agosto surge el Consejo Nacional de Huelga, que es la CNH, con la participación de 38 comités representativos de diversos centros educativos. Este se organizó a través de asambleas por escuela. En el famoso discurso, conocido popularmente como la mano tendida, del 1 de agosto de 1968, en Guadalajara, Gustavo Díaz Ordaz ofreció su mano tendida a quien quisiera estrecharla como amigo. La mano que en palabras más o palabras menos quería restablecer la paz.
y la tranquilidad de las conciencias. Sin embargo, a la mano tendida, la prueba de parafina fue la respuesta de los estudiantes que con astucia discursiva y sarcasmo hacían alusión a la prueba de parafina que se practica para determinar o detectar restos de pólvora en una persona sospechosa de disparar un arma de fuego. Y 2 meses después, Díaz Ordaz ordenó la matanza del 2 de octubre. El 1 de septiembre del 68, el movimiento estudiantil y el CNH escucharon el 4º informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, esperando que éste declarara la apertura al diálogo. Contrariamente, manifestó que había intereses políticos, facciosos y de desprestigiar a México ante la realización de los 19 Juegos Olímpicos, argumentando la intervención extranjera en el movimiento que se manifestó a favor del artículo 145 y 145 bis. Y por último, declaró que Estados Unidos había sido tolerante hasta excesos criticados y que entre sus atribuciones figuraba, según el artículo 89 constitucional, que era disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea. ¿Para qué? Para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. No quisiéramos vernos, en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, pues llegaremos. Con ello, justificaba y advertía lo que usaría al máximo, que era la fuerza pública. Así, el 18 de septiembre, el ejército invadió Ciudad Universitaria y son detenidas más de 500 personas, y el 23 de septiembre se enfrentan las fuerzas del gobierno y los estudiantes en el casco de Santo Tomás. Luego de largas horas de batalla, el ejército controla el campus del Instituto Politécnico Nacional y Zacatecano. A los 3 días se realiza un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí se invita a otro mitin que se llevaría a cabo el 2 de octubre en el mismo lugar, pues los vecinos apoyaban el movimiento. Se hizo una trifulca muy tremenda ahí, porque ya intervenían todos, o sea, el pueblo, los estudiantes.